Buenos días, ingeniero. El día de hoy voy a realizar la presentación y demostración de mi trabajo con el título Trigonometría aplicada en la navegación. ¿Para qué nos sirve la trigonometría en la navegación? Podemos calcular ángulos de depresión, distancias entre el faro y cada una de las embarcaciones o distancia de una a otra embarcación mientras se encuentra en el mar. Nos hemos planteado un pequeño ejercicio en el cual aplicaremos las funciones básicas, las cuales son el seno, coseno y tangente. El siguiente ejercicio es: en una isla con un faro de 30 metros de altura, se observa a lo lejos una embarcación procedente de Ecuador con un ángulo de depresión de 40 grados. De igual forma, observamos una segunda embarcación procedente de Argentina con un ángulo de depresión de 20 grados. Teniendo los siguientes datos, calcular la distancia que existe entre las dos embarcaciones, y es lo que vamos a calcular a continuación. De igual forma, tenemos que tener en cuenta que si nuestro ángulo es más pequeño, nuestra embarcación se encuentra más alejada de nuestro faro o punto de origen, y cuando nuestro ángulo es más grande, se encuentra un poco más cerca. Con eso vamos a realizar los respectivos cálculos. En nuestra hoja cuadriculada hemos representado un pequeño diagrama de nuestras embarcaciones que tenemos en la maqueta. A continuación, como primer paso, tenemos que calcular nuestros ángulos de referencia, ya que los que poseemos no nos servirán para nuestro cálculo, así que vamos a dibujar un ángulo de 90 grados que se forma aquí. Esto lo debemos de realizar de acuerdo a las dos embarcaciones. Tenemos que proceder a medir nuestro ángulo de 40 y 20 centímetros respectivamente. Desde aquí es nuestro ángulo de 40 grados. Nuestro ángulo de 20 grados. Para calcular nuestro ángulo de referencia, el que sería esto y este, lo único que tenemos que hacer es restar 90 grados que tenemos aquí menos nuestro ángulo. Cual nos daría un ángulo de 50 grados. Y será el ángulo que vamos a necesitar. De la misma forma en el siguiente triángulo. Y obtenemos nuestros dos ángulos. Como segundo paso, tenemos que separar las dos embarcaciones de la siguiente manera. Quedaría embarcación 1 con un ángulo de 50 grados de referencia. De igual forma nuestra segunda embarcación. Con esto procedemos a calcular nuestro cateto opuesto, que sería, o la distancia hacia acá, y utilizaremos la función tangente. Y ponemos un ángulo alfa, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazando los datos nos quedaría tangente de 50 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que es 30 metros. Despejando la fórmula nos quedaría cateto opuesto es igual a tangente de 50 grados por 30 metros.
y esto nos daría un resultado de nuestro cateto opuesto a distancia de 35.75 metros. Lo mismo realizamos con nuestro triángulo formado con la embarcación 2 y utilizaremos la misma función. Tangente de nuestro ángulo beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazamos nuestros datos. Tangente de un ángulo de 70 grados es igual al cateto opuesto sobre 30 metros. Igual despejamos nuestra fórmula. Cateto opuesto es igual a tangente de 70 grados por 30 metros. Obteniendo un valor de 82.42 metros, que sería la distancia de cada embarcación hacia el faro. Por último paso, calcularemos la distancia entre embarcaciones, que pondremos una fórmula de distancia es igual a la distancia mayor menos la distancia menor. Y esto reemplazando nuestros datos sería 82.42 metros menos 35.75 metros, dándonos como respuesta 46.67 metros, que sería nuestra distancia entre embarcaciones. Aquí en nuestra maqueta podemos ver que el valor de aquí es la distancia desde nuestro faro hacia la primera embarcación y de igual forma hacia nuestra segunda embarcación. Y esta distancia entre embarcaciones tenemos que es 46.67 metros, lo cual es lo que debíamos calcular. De igual forma, si deseamos calcular el valor de nuestra hipotenusa, podemos tener dos fórmulas, una para nuestro primer barco y otra para nuestro segundo. Para nuestra primera embarcación, la fórmula que podríamos utilizar o la razón trigonométrica sería el seno de nuestro ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo que deberíamos hacer es despejar nuestra fórmula. Y para nuestra segunda embarcación, utilizaremos la razón trigonométrica del coseno de nuestro ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa y procedemos a despejar y reemplazar. Eso es todo. Muchas gracias.